5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Cambio de Ritmo, un podcast donde los pasos que inspiran se convierten en kilómetros que transforman. Cambio de Ritmo con Jorge Balaguera. Bienvenidos al episodio número 1 de Cambio de Ritmo, el podcast donde correr no es solo mover el cuerpo, sino contar lo que nos mueve por dentro. Soy Jorge Balaguera, hace 11 años soy corredor, desde hace 6 años soy podcaster y descubrí en la etapa final de un podcast que tuve en una cadena radial en la cual trabajé que lo que motivaba mucho a gente a correr eran justamente las historias de cada uno de los corredores. Todos tenemos una historia que contar. Y hoy y en cada episodio los invito a acompañarme a descubrir historias de corredores que como tú no se detienen. El nombre. Bueno, llegó el momento de contar varias cosas. El nombre tiene que ver con lo que pasó, con lo que me pasó y con lo que nos pasa obviamente en las carreras. Trabajé durante 16 años en una reconocida casa radial. Durante 6 años tuve un podcast dedicado a corredores. Y hubo un cambio este año en la parte administrativa y operativa, en el que se acabaron los programas en los que yo estaba al aire en esa cadena. Me reubicaron en otro programa en donde solo estuve 3 semanas al aire. Y después de eso, pues finalmente la empresa tomó la decisión de no continuar con mi contrato y pues salí de esta empresa luego de 16 años. Algo curioso es que el día que salí, esa noche tenía vuelo para Medellín para correr la media maratón. Y estando en el aeropuerto y recibiendo tantos mensajes, lo primero que dije fue, creo que esto que hemos construido, porque se construye con ustedes los oyentes, debe continuar. Cambio de ritmo, porque sí, porque en las carreras tenemos cambio de ritmo, en los entrenamientos, pero en la vida a veces vamos más rápido, a veces vamos más lento. Quiero agradecer a muchas personas que me motivaron a continuar, a mi support crew, a mi esposa, a Bala, mi perro, que son mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi cuñado, a mis sobrinos. Mi sobrino menor acaba de debutar como maratonista en Medellín, 4 horas 11 minutos. También quiero agradecer al doctor Felipe Garzón, a la fisioterapeuta Laura Rojas, a Andrés Espitia, mi coach, a un amigo de la vida que es Darío Rodríguez. 2 menciones muy especiales. La primera de ellas para Alejandra Olaya, que es una de las voces comerciales más importantes del país y es la voz que ustedes escuchan aquí en Cambio de Ritmo. Y también a mi hermano de la vida, Andrés Caballero, diseñador gráfico, el encargado de darle la identidad gráfica a este podcast. A los dos, muchas gracias. Y voy a tomarme el momento, porque ustedes lo hicieron conmigo, de saludar a Gustavo Eromot, a Mafe Pérez Osorio, a Diego Henao, a Alfonso Álvarez Mora, a Paolo Mañorduz, a nuestro Alejandro Ochoa, a Andrea Castaño Muriel, a Juan Manuel Londoño, a Diana Castillo, a Carlos Andrés Cruz, a Mauricio Rivera, a Felipe Tamayo, a Stephanie Jiménez, a Eduardo Acosta, a Sutano 69, a Liliana Pavón Duarte, a David Bejarano, a Juan Cabrejo, a Alejo Mejía, a Leonardo Vela, a Tania León Cadena, a Luis Fernando Vargas, a Ángela Escobar, a Brian Morales, a Diana Rodríguez, a Claudia Montes, a Jaime Villazón Espinosa, a Martica Torres, a Tomás Berger Giannini, a Lina Tiria, a Reinaldo Peñalosa, Nicolás Mejía, Diana Marcela García, Carolina Escobar, Andrea Barrantes, Melanie Navarro,
Kate Tapias, Mi Combo Plus, a Melissa Sea, a Diana Amaya, a Claudia Huertas, a Juan Francisco Roballo, a José Barrera, a Freddy Córdoba, a Juan Fraile, a Efred Muñoz, a Juan Sebastián Osorno, a Marcela del Pilar Quimbayo, a Claudia Miranda, a Germán Cruz, a Carmen Zambrano, a Esteban Ron Moro Ron, a Oscar J. González, a Carolina Vega, a Angélica León, a María Clara Montes, a Liana Mendoza, a Ivancho 7728, a Carolina Beltrán Sierra, a Francis Cecilia, a Gabriel Puentes, a Natica Buitrago, a Alex Chaparro, a Olga Lucía Saldarriaga, a Jessica Segura, a Ani Giraldo Santa, a Marilyn Gómez Rincón, a Radamés Calderón, a Daniel Cortés Bautista, a Juan Marentes, a Carlos Contreras, a Edwin Rosso Castiblanco, a Santiago Martínez Medina, a Hans Walter Castro, a Miguel Ángel Cortés Vega, a Andrea Barrantes, a Mauricio Rivera, a Oscar Castro, a Paula Molina, a Rudy Monker, a Carolina Castro, a Oscar Manuel 30, a Luis Mantilla, a Nicolás de Brigart, a Luis Miguel Montes, a Silvia Esparza, a Juan Fernando Tamayo, a Juan Marentes. Gracias, porque ustedes me motivaron a estar aquí frente a este podcast. Gracias por sus mensajes. A quienes me pensaron y no me escribieron, gracias. A quienes llegan por primera vez a este podcast, quiero decirles que aquí van a encontrar historias de corredores. Son historias que nos mueven, que nos motivan. El eslogan, historias que corren contigo. Sí, lo que identifiqué es que Cambio de Ritmo tiene un estilo íntimo, narrativo, cercano. Cada viernes van a encontrar historias reales de corredores, desde amateurs hasta profesionales. Sus experiencias, sus retos, sus emociones, sus aprendizajes en torno al running son fundamentales. Así que episodio número 1, y quiero contarles algo muy especial. Hay un nuevo correo que es cambio-de-ritmo-historias@gmail.com. cambio-de-ritmo-historias@gmail.com. A quienes se habían postulado en el otro, todavía tengo acceso, así que tranquilos, en ese otro vamos a ir buscando. Pero quienes se quieran postular para lo que queda del año, pues lo pueden hacer en cambio-de-ritmo-historias@gmail. Para quienes no saben, en este podcast la gente se postula para ser invitada y para contar su historia. Así que el correo es cambio-de-ritmo-historias@gmail.com. Algo clave también e importante es que pues el podcast debe financiarse. Creé una Vaki que se llama Cambio de Ritmo, Historias que Corren Contigo. Los invito a que hagan su aporte para que puedan financiar este podcast. Así la encuentran en Vaki, Cambio de Ritmo, Historias que Corren Contigo. Gracias, porque ya a hoy, el día en que estoy grabando el primer episodio, ya hay 3 aportes fundamentales. Quiero agradecerles muchísimo a las 3 personas que aportaron. Más adelante me tomaré el tiempo de contar los nombres de esas personas que ya hicieron su aporte. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, en este episodio vamos a viajar a Berlín. Acaba de correrse la Maratón de Berlín 2025, una maratón muy interesante, una maratón que además pues sorprendió a muchos por el clima, por el calor que no se esperaba. Una maratón que dejó al keniata Sebastián Sagüe como campeón con un tiempo de 2 horas 02:16 en la categoría masculina. En la categoría femenina, a la keniata Rosemary Wanjiru con un tiempo de 2 horas 21:04. Sé que muchos colombianos corrieron una maratón que dejó a la marca Adidas como ganadora, porque efectivamente los atletas, los 2 ganadores, en este caso Sebastián Sagüe, corrió con la línea Adicero Adios Pro Evo 2 DEP, y Rosemary Wanjiru corrió con la línea Adicero Adios Pro 4. Así que Adidas fue el gran ganador de esta maratón de Berlín. La historia de este episodio es la historia de Carol Tamayo. Carol es odontopediatra, es paisa, y su labor todos los días es ayudar a mejorar las sonrisas y la calidad de vida de niños que tienen diagnóstico de labio y paladar hendido y algunas malformaciones también. Nos va a contar su historia y de cómo se graduó
como maratonista aquí en el primer episodio de Cambio de Ritmo. Bienvenidos. En Cambio de Ritmo, cada corredor tiene una historia. ¿Cuál es la tuya? $55,146 corredores hicieron parte de la edición número 51 de la Maratón de Berlín. Para esta oportunidad, la edad promedio entre 41 y 45 años, distribución por género, 64% fueron hombres, 35% fueron mujeres y 0.1% no binarios. Muchos colombianos, cada vez más colombianos hacen parte de esta importante maratón, que es una de las más rápidas. Aunque el récord mundial está en Chicago, pues la mayoría de récords se establecieron siempre en Berlín. Hay una colombiana que tiene el privilegio de debutar en este primer episodio de Cambio de Ritmo, y es muy bonito porque debuta en maratón, debuta en Cambio de Ritmo, es mamá, es odontopediatra y trabaja en una fundación llamada Clínica Noel, donde ayuda a mejorar la sonrisa y la calidad de vida de niños con diagnóstico del labio y paladar hendido y malformaciones musculoesqueléticas. Pero esas sonrisas que ella ha ayudado a mejorar, ahora las tiene ella porque acaba de colgarse esa preciada medalla de la Maratón de Berlín. Directamente desde Berlín para Cambio de Ritmo, saludamos a la doctora Carol Tamayo. Pero para nosotros, Carol. Carol, ¿qué tal? Bienvenida a Cambio de Ritmo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un saludo para todos los oyentes de Cambio de Ritmo. Espero que estén muy bien y muy feliz de estar aquí contigo. Estamos ahí como en el cambio de ritmo, ¿no? Sí, me encanta que estés en este nuevo proyecto, me encanta que nuevo y no, porque ya venías pues en un proceso, pero ahora este nuevo cambio, eso todo genera cosas muy buenas en tu vida, no solamente a nivel profesional, sino también personal. Claro que sí. Carol, ¿por qué eligió la medicina como profesión? Ay, sabes que Jorge, desde niña siempre me encantó el área de la salud, me encantaba la enfermería, la medicina. De hecho, yo quería ser médico, pero cuando estaba en el colegio tenía pues, un amigo que estaba estudiando odontología y un día fuimos a visitarlo y en su casa, en un cajón, tenía pues unos dientes que nosotros hacemos pues en cera, cositas muy manuales y me llamó mucho la atención y me pareció muy bonito. Y dije, Ujú. pues odontología se ve interesante. Le comenté pues a mis papás, me presenté a la universidad y pasé y acá estoy de odontopediatra y gracias a Dios soy odontopediatra porque no sé qué sería de mi vida laboral si hubiese estudiado otra cosa. Eh, ¿De odontología también son 5 años? Sí, son 5 años y 2 años y medio de la especialización. 2 años y medio. ¿Por qué eligió la odontopediatría como especialización? Bueno, en realidad la odontopediatría me eligió a mí. Ujú. Yo pues siempre había querido estudiar otra cosa que se llama endodoncia, pero me iba muy bien con los niños, tenía mucho feeling y pues en la época que hice el posgrado ya era mamá, entonces me llamaba mucho la atención y un amigo con el que trabajaba que también se estaba presentando pero a otra especialidad me dijo, tú tienes cara de odontopediatra, ¿por qué no te presentas a odontopediatría? Entonces me metí a la universidad, yo soy egresada del CES, me metí, miré el pensum y yo dije, no, esto está muy chévere, me voy a presentar y pasé y acá estoy. Wow. ¿Cuánto lleva trabajando en la Clínica Noel? Bueno, yo terminé la especialización en el 2016. Al mes más o menos me llamaron y me dijeron que si quería ser parte pues de los profesionales pues, que trabajan en la clínica. Se llama Fundación Clínica Noel. Entonces, obviamente dije que sí, literal al otro día ya estaba trabajando. Pero yo hice una rotación del posgrado pues en la clínica que dura un año y también el trabajo de grado lo realicé allá. Entonces, prácticamente llevo 10 años en la clínica. 10 años. ¿A qué Sí. se dedica esta fundación, Carol? Bueno, la clínica es sin ánimo de lucro.
nos encargamos de atender todos los niños, adolescentes y adultos que tienen diagnóstico de labio paladar hendido o algún tipo de malformación musculoesquelética y algunas enfermedades huérfanas. Tenemos un equipo interdisciplinario donde estamos pues odontología. En odontología pues están todas las especialidades: ortodoncia, periodoncia, endodoncia, rehabilitación, incluso odontología general. También está cirugía plástica, que son los encargados pues de hacer toda esa parte facial y también funcional pues en estos niños y adolescentes y adultos. También está todo el equipo que pueda atender un niño, desde pediatría, ortopedia, cardiología, todo lo que tú te puedas imaginar que pueda atender un niño. Y todos hacemos pues equipo para que todos estos niños tengan una mejor calidad de vida, como tú dices, una sonrisa muy linda, funcional, todo lo que se puede hacer en pro para que ellos estén bien y sus familias también estén bien. Algo muy curioso cuando leía su perfil, yo creo que no sé si aquí lo he contado. Bueno, pues en cambio de ritmo, pues si lo conté en otro, pues vamos a contarlo aquí. Y es que cuando yo nací, le dijeron a mi mamá que yo tenía hidrocefalia y que tenía posiblemente paladar hendido. Y pues ninguno de los dos diagnósticos fueron ciertos. Obviamente soy frentoncito, sí un poquito, tal vez, pero con el tema del paladar tengo algo que yo sé que la doctora lo conoce, que se conoce como paladar ojival. ¿Qué quiere decir? Mi paladar es demasiado alto, es muy alto. Y para poder vocalizar, de niño, yo lo identifiqué ya pues como adolescente, ya grande, tuve episodios de tartamudeo. Sobre todo porque como la lengua tiene que ir hasta el paladar para pronunciar varias palabras, pues identificaba eso y veía cómo, yo no sé, yo creo que uno a veces elige cosas y no sabe la cantidad de gente que está impactando. Porque aquí no solo mejora la sonrisa de un niño, impacta a toda una familia. Así es. Y desde el área de psicología, el apoyo en la clínica es muy grande para las familias, porque lo que tú dices, a tu mamá le dijeron pues en un diagnóstico prenatal que probablemente tenías pues una condición. Ahora pues la tecnología ha avanzado mucho y si se logra identificar de pronto con más certeza, entonces desde ese primer diagnóstico ecográfico ya se está atendiendo a la familia. Wow. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros atendemos en Antioquia y Regional Chocó, pero muchas veces mandan pacientes de algunos otros departamentos porque no tienen de pronto pues el centro como tal para realizar la atención integral pues a estos pacientes. Entonces desde ese inicio nosotros ya estamos comentándoles qué se hace desde que el bebé nace, cuáles son las cirugías que probablemente se le deben hacer. Tenemos incluso muñequitos, como le mostramos cómo puede ser una posible hendidura en su bebé, cómo se debe manejar, porque hacemos, o sea, tú no te imaginas eso todo lo que abarca. No solo pues que los padres se preocupan por su aspecto físico, sino cómo van a comer, lo que tú dices, cómo van a hablar, cómo van a respirar, muchas cosas pues que abarcan todo este tema, pero en realidad el trabajo en la fundación es muy bonita. Igual yo también pues tengo mi consultorio como tal, donde también atiendo pues todos los niños que nos llegan. Súper. Pero este trabajo pues para mí es muy gratificante, de verdad que lo disfruto muchísimo y me encanta poner un granito de arena en la calidad de vida de estas familias como tal. ¿En qué momento se quitó la bata? Se quitó la mascarilla que usan los odontólogos, dejó la fresa y se puso los tenis y salió a correr? Bueno, esa historia es súper charra. Resulta que yo hacía era CrossFit. Entonces, mi esposo es odontólogo y yo lo conocí pues en una clínica trabajando. Y bueno, empezamos a hablar normal y él también hacía CrossFit y me dijo, ay, si quieres vamos a la ciclovía un día. O sea, nuestra primera cita fue ir a la ciclovía a correr. Él corría. Una inquietud. ¿Lo primero que le mira a usted a otra persona son los dientes? Ay, sí, eso es un defecto horrible. Y al futuro esposo también como, vamos a ver, porque hay odontólogos que no tienen los dientes chéveres, ¿no? Eso es como todo en la vida. Sí, pero desde que estén sanos, limpios, o sea, sí, no eso está bien, exacto. No, bueno, entonces nuestras primeras citas eran a la ciclovía y eso. Él corría bastante,
lo hacía súper bien, yo era ahogada detrás de él, horrible, pues yo decía, no, regia, para, para que me vea súper bien. Y bueno, se invirtieron los papeles después, ya me empecé como a tomarlo en serio en pandemia, me metí en un grupo de atletismo, ya luego quedé embarazada, Ujú. lo suspendí, embarazada pues de mi bebé de Asier, que es el chiqui, y ya luego, cuando él tenía más o menos unos 10 meses, volví a retomar. Y ya así súper en serio, en otro equipo pues de atletismo. Y no sé, de esa, como me dijo una amiga una vez, la maratón lo llama a uno. Y fue un momento que dije, ay, quiero correr una maratón. Ujú. Y empezamos. Primero hice 3 medias y ya luego, pues, Berlín, como lo pude vivir este fin de semana. ¿Cómo fue el cambio del CrossFit al running? Sabes que el CrossFit tiene mucha componente cardiovascular, Ujú. porque tú estás al límite haciendo todos esos ejercicios que ellos te ponen y tú estás corriendo, haciendo rápido el entrenamiento, todo. Entonces, en ese sentido, sirve. Pero obviamente las fibras musculares cambian, el nivel de esfuerzo es muy diferente y los dos son muy buenos. A mí de verdad me encantaba el CrossFit, pero me enamoré totalmente del running. ¿Cuál fue la primera carrera que corrió, Doc? Primera carrera como tal, bueno, yo corrí la primera, fueron 5K Ujú. en una de rock and roll que hubo en Medellín, Cinco que kilómetros. es ¿Y qué tal? eh, esa, bueno, esa era corredora de ciclovía que salía cada 8 días, me fue bien, creo que la hice como en media hora. Bien, Me sent- promedio 6 minutos por sí, kilómetro. más o menos, y me Ujú. fue súper bien, me sentí súper cómoda, estaba súper contenta y el ambiente súper chévere porque hubo después un concierto, o sea, de verdad que esa carrera me encantó, me pareció muy bien organizada todo. Ya luego de ahí corrimos una de New Balance que se llamaba New Balance Llano Grande, que eran 15K. Uy, esa sí nos dio durísimo porque era con carretera destapada, o sea, fue un poquito compleja. Y pues no estaba tan metida en el running, entonces fue un reto muy grande. Ujú. Ya ahí fue pandemia y se cerró todo. A partir de ahí hice un Corre mi Tierra, que fueron 10K, y ese fue después de que mi bebé nació más o menos a los 10 meses. Y yo dije, no, me tengo que poner súper seria en el entrenamiento todo. Me metí a 15K nuevamente, pero no ya no grande, sino New Balance La Ceja. Y ya de ahí en un fin de semana de loca dije, me voy a meter a 21K y me inscribí a Miami. Ujú. Y ya, me metí súper juiciosa a entrenar esos 3 meses. Ay, no, qué risa. Yo era como que, ay, ¿yo qué estoy haciendo? Dios mío bendito. Entonces ya empieza uno a comprar tenis, que la ropa, a meterse en todo el cuento de la nutrición Que las deportiva. gafas, que Ajá, que la los gorra. audífonos, las medias. Fue súper gracioso, Como pero dicen te lo por juro, ahí, y pasaron cositas y terminó con toda la pinta de no, corredora. sí, y terminé con pinta viajando solo a correr, o sea, Ujú. súper gracioso. Sí. Pero bueno, y también llegó la lesión, la primera lesión. Bueno, la primera y la única que he tenido, gracias a Dios. ¿Cuál tuvo? Empecé periostitis, Ah, sí, nuestra amada periostitis. la querida periostititis tibial. Ay, sí. Entonces, bueno, súper bien, hice fisioterapia. Yo, la verdad, corrí Miami, pues, con dolor, no muy fuerte, porque sí, estuve muy juiciosa con fisioterapia, pues, haciendo todo lo que me decía el entrenador y el fisioterapeuta en ese momento. Y la corrí, pues, sin dolor bien, pero asustada. Claro, ¿Me entiendes? Exacto. claro, claro. Y eso fue una carrera que hizo un calor impresionante, que todo el mundo se quejó, pues que hacía mucho tiempo no hacía ese calor, pero bueno, la verdad la disfruté demasiado. Esos Más, 21K. Eh, sí, regresemos un poco porque usted es mamá de dos niños, de sí, Benji sí, y de Asier. sí, sí, Asier es el menor. Ya sí. había empezado a correr. Perfectamente, luego de tener su segundo hijo, Carol podía decir, "Ah, ya no corro más". ¿Qué la motivó a volver a correr y cómo fuese volver a correr después de su segundo hijo? Bueno, a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio, siempre. Y siempre había querido correr una media maratón. Siempre decía, ay, yo quiero correr media, me quiero preparar para correr media. Entonces, como que estaba en un punto en la vida que no estaba entrenando, ya me hacía falta. Y
dije, no, me voy a meter a hacer algo porque de verdad no, y voy a correr, porque me ha gustado y hace mucho tiempo tengo como ese propósito y lo pospuse. Y se fueron dando las cosas. O sea, uno cuando menos piensa empieza a correr, uno ve que va mejorando, como que alcanza un poquito más de distancia o aguanta un poquito más de tiempo corriendo, entonces ya uno se va como empeliculando más y lo va disfrutando más. Entonces así fue que fluyó. Sí, es que es muy interesante sobre todo porque, claro, obviamente hay cambios físicos en el cuerpo de una mujer durante el embarazo y pues obviamente luego el embarazo es como, si se me permite el término, Carol, la reacomodación de todo, ¿no? Otra vez Ujú. todo como que vuelve a su lugar y claro, volver a correr luego de su segundo hijo, pues tuvo que tener un buen reto, ¿o no? Sí, total. Y mira que el cuerpo, pues el cuerpo en la mujer se demora hasta 2 años en volver a su sitio, ¿Tanto todo. tiempo? No sabía. Sí, Qué buen dato. Dos sí, años casi en volver a acomodarse todo. sí, y no creas, pues así eres muy juicioso, pero pues se levantaba en las noches, entonces muchas veces interrumpía el sueño Mm. y pues aún así yo me paraba a entrenar o a hacer los ejercicios de fuerza, todo eso, porque, y es la hora todavía a veces se levanta, ay mamá o papá, quiero agua, esto, lo otro, entonces uno se para, lo atiende y Mm. vuelve a dormir y a pararse otra vez 4:30 de la mañana más o menos para ir a Es que entrenar. yo no lo vivo, pero ese trabajo de los que son papás y tienen hijos es muy importante, porque de verdad lo que usted dice es, hay que levantarse, me toca levantarme y recoger, o muchas veces, por ejemplo, el fin de semana que ustedes tienen fondos, no, toca llevar a los niños a fútbol, hay tal cosa, y es empezar a repartirse para poder cumplir con todo y cumplir con los entrenamientos, ¿no? No es fácil ser papá y ser papá corredor. Claro, no, pero yo, pues mi red de apoyo es impresionante. Mi esposo es súper alcahueta. Él es, mejor ¿Cómo se dicho, llama el no da. esposo? Él se llama Omar, Omar. ¿Omar qué? Omar Ortega. Omar Ortega, bueno, hace parte de su Sí. support crew. Ay, Listo, ahí sí. está. Sí, a él le tengo que agradecer enormemente todo porque él es listo, vamos, esto, lo otro, sí, de una. Bueno, planifiquemos las vacaciones. O sea, nosotros estamos acá en Berlín y él cada detalle del viaje lo preparó así, Qué chévere. se trasnochaba literal buscando todo. No, pues imagínate. Ujú. Y feliz, le encantó Berlín porque no conocía Berlín. Pues yo tampoco, pero le encantó, qué Es una ciudad espectacular, o sea, espectacular. Ya vamos a uff, hablar de eso, divino, pero es una perfecto. ciudad a la que yo volvería. Es más, creo que si algún, no me lo han preguntado, pero si me lo preguntaran, de las majors que me gustaría correr, en su orden sería Berlín y luego Nueva York. Pero Berlín, Ah, la ciudad, es un espectáculo. Ya va a llegar ese momento en que hablemos de Berlín. Entonces, claro que sí. claro, volviendo al tema de las trasnochadas, también aquí es donde aparece la disciplina, Doc. Aquí es donde aparece la disciplina y el tener un objetivo claro, porque muchas veces uno dice, no, es que mi hijo me levantó en la madrugada y no pude dormir y no entrené. En su caso, no. Ujú. A usted la levantaba y al otro día estaba entrenando. Sí, porque exacto, uno adquiere un compromiso con uno mismo y eso Ujú. es fundamental. Y yo siento que si tú tienes disciplina en una cosa, la puedes expresar en todas las otras. O sea, si eres una persona disciplinada, tratas de hacerlo en todos los aspectos de tu vida. Entonces, eso es muy importante y para mí prima poderle dar ejemplo a mis hijos. Que mis hijos vean, no, mi mamá es disciplinada, es comprometida, o sea, para mí eso es sagrado. Entonces, aparte de muchas otras cosas, me gusta que ellos vean y tengan ese ejemplo de mí. ¿Al cuánto tiempo? ¿Fue a los 10 meses de haber nacido Asier que corrió Miami o había pasado más tiempo? No, ya había pasado un poquito más. Un poquito más. Ujú. Ujú. ¿Cómo le fue en esos 21K de Miami? Bueno, ese me fue bien, como te conté, pues estaba saliendo pues de esa periostitis, la pude correr. Ujú. Llegué a Medellín, pues ya terminé el tratamiento. Igual ese primer semestre no me metía nada, pues como tratando de cuidarme, evitar pues como una fractura por estrés, todo eso. Pero me fue súper bien, la disfruté muchísimo. La hice en 2 horas 03, si no estoy mal. No, genial, genial. Sí, me fue muy bien, gracias a Dios, de verdad Ujú. que sí. No, y me la disfruté al máximo, para mí fue súper divertida. Eh, Carol, hablemos de la parte mental. ¿Cómo Ujú. es su preparación mental, entendiendo que en la vida de un profesional que atiende niños y que además es mamá,
hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. ¿Y a qué me refiero? Que muchas veces pueden ayudar y otras no. Y esos no que nos pasan en la vida pues van calando. Y yo sé que habrán Ujú. días como cualquier persona que nos escuche en su trabajo que le va bien y otros donde no nos va tan bien. Sí. Eh, ¿cómo, cómo logra pilotear, si sea el término, todo lo que le pasa en su profesión como odontopediatra cuando está corriendo? O cuando está corriendo, eso no llega a su mente. No, no llega. Me parece impresionante, no llega. Ujú, Yo tengo muy presente siempre es a mi familia. El trabajo lo dejo en el trabajo. Eso sí, ha sido pues como una ley porque de verdad es un poco estresante y ya uno llevarse eso para la casa o en su momento, no sé, en el carro, en algún momento que tú estés solo y que ya estés desconectado del trabajo, abruma y es donde empieza ya el estrés, tienes más cortisol en tu cuerpo, entonces trato como de dejar cada cosa en su lugar para que no se me haga un revoltijo de cosas en la cabeza. claro. Eh, pero sí me pasa que muchas veces quizá tenga un paciente con pues un caso difícil, a veces pum, me llega el chispazo y digo, ay, puedo hacerlo así, pero me llega así como la idea de la nada. Sí. Claro, pero llegas a una solución, llegas a una forma de hacer algo. Exacto. Sí, Ujú, eso es muy positivo. Y también, pues, si yo no entreno en la mañana, en realidad no logro entrenar en el día, porque para mí la noche, pues, es sagrada. no, claro. Pues, estar en familia, la cena, que organizarnos para acostarnos, o sea, como todo ese tiempo es sagrado para nosotros. Entonces, si por alguna razón no logré entrenar en la mañana, pues no lo hago yo. Y como me levanto fresca, entonces no tengo como el estrés, como, ay, ¿qué va a pasar? ¿O qué hice? ¿O qué pasó? Sino que estoy en blanco, por así decirlo, y ya más bien con toda la energía para asumir todo el día a día. Ujú. Eh, recuerdo que cuando se postuló, Sí, eh, decía que estaba entre Cali o Berlín. sí. ¿Qué pasó con Cali? Bueno, este año me lo he pasado de ciclo en ciclo de maratón. Resulta que me había preparado para Cali súper bien, Con todo inscripción, con listo. todo. Ujú. Sí, todo súper. De hecho, fue de las primeras inscripciones que hice, que compré. O sea, yo creo que salió esa maratón, escuché algo de Felipe Pozo y yo dije, no, no, me No. encanta. O sea, yo quiero estar ahí. O sea, sentí como que esa energía me llamó. Ujú. Y eh, esta semana mi bebé, pues en estos momentos estamos como haciendo, pues bueno, mi bebé y mi hijo grande son muy alérgicos. Entonces al chiqui se le está complicando un poquito a veces pues la parte respiratoria cuando le da una gripa y justo esa semana se enfermó y yo no fui capaz de irme y dejarlo. Mi esposo sí me dijo, ve, tranquila, la haces y terminas, te vienes de una o ahí miramos cómo hacemos. No tuve el corazón para irme. Pues y yo hago esto pues para que mi familia esté conmigo, apoyándome, acompañándome, para que todo lo disfrutemos. Claro. Entonces no tenía sentido para mí irme para allá y no disfrutarlo con ellos. Entonces, bueno, me quedé con el ciclo hecho, no importa, lo experimenté. Sí, me dio pues como 2 horitas, ay, como, ay, qué embarrada, pero no, ya después enfocada en lo que era, que eso pues sí, gracias a Dios tengo como esa capacidad como de, listo, me estresé por algo, pero lo dejo pasar y ya continúo con lo otro. Ya nada, nuevo ciclo, me alegré mucho pues por toda la gente que la hizo, de verdad que me encantó, si en algún momento pudiera hacerla o me planifico para hacerla, la voy a hacer y creo que también la voy a disfrutar y va a ser muy bonita porque ya lo voy a vivir desde otro lado y en otro momento pues de mi vida, de pronto ya con un poquito más de experiencia en maratón. Bueno, llegó el momento esperado. ¿Cómo llega a la maratón de Berlín? Esto fue súper bueno. Te voy a contar, te mueres de la risa. Yo empecé pues con todo el tema de que quería hacer una mayor, quería viajar y me inscribí a muchas, a todas, muchas loterías, incluyendo pues Berlín y Chicago. ¿Y cómo te parece que pasé a las dos? Ay, no, qué maravilla. Sí, ya, y la primera, cuando pasé a Berlín, lloré de la felicidad, todo súper bien. Cuando me llegó pues la notificación de que también había pasado a Chicago, dije, ay, Dios mío, ¿y ahora? Mm, Entonces me asesoré, hablé pues con muchas personas que había, pues muchas personas no hablé pues con una amiga
que ella pues ha hecho muchas majors, y ella me dijo, sabes que yo me correría a Berlín, porque Berlín es la más difícil de pasar, como por tiempo y eso, y pues en últimas, bueno, mi cuñado, pues uno de mis cuñados vive, pero en España, Ujú. y yo dije, ay no, pues de una vez lo visitamos, es también un plan mucho más familiar, entonces escogimos Berlín. Entonces ya perdí pues el chance de correr Chicago este año, pero no importa, de verdad que fue la mejor decisión. Y aquí lo A ver, hizo por sorteo, o sea, sí, sí, me inscribí ujú. por sorteo porque, como te conté, me metí a todas, me metí a Londres, me metí a Nueva York, me metí a Berlín y a Chicago, hasta Tokio me metí, Wow. pero Doc, todas rechazadas. Doc, pero la clínica en la que trabaja, también digamos que a través de la clínica podría, ¿le entendí bien o no? Smile Train es Bueno, una de las fundaciones, ¿no? no, mira, Smile Train es como un sponsor con los que la clínica trabaja, Ah, y ellos pues nos dan un dinero para ujú. nosotros pues atender a los niños con labio paladar hendido, pero eso es a nivel internacional. De hecho, pues el centro de Antioquia, pues que en la clínica donde trabajo, es como el centro de Sudamérica, uno de los más importantes. Y ellos, o sea, si tú te inscribes a una mayor por donación, puedes donar, puedes hacer caridad a Ujú. Smile Train. Ah, Y Smile Train, perfecto. exacto, incluso ellos también patrocinan a Ironman. Súper. Sí, Ujú, eso es súper súper. chévere, porque para los oyentes del podcast, súper interesante por si alguno quiere hacerlo por caridad, lo que es Berlín, Londres, Chicago, New York, pueden conseguir cupo por, por Smile Train. Y Y mientras aquí más entre rápido, nos, es muy caro. depende a dónde quieras ir y el momento. O sea, lo que hay es que estar Mm, es ujú. muy pendiente como de cuando se acaba pues la mayor, o sea, por ejemplo, este fin de semana que terminó Berlín, estar pendiente en la página de Smile Train para poder aplicar de una A y los que no salga tan cupos. costoso. Ah, Exacto, porque a medida perfecto. que va pasando el tiempo se ponen un poquito más costosos. Ujú. Yo vi más o menos en $2.000 empezando. 2000 empezando, sí. Sí, es que Sí. alguna vez hablamos con Ana Lancheros, que en su momento era la colombiana que había hecho las Six Majors, y Ujú. contaba eso. O sea, es decir, pues Boston es carísimo. O sea, quienes quieran correr Boston por caridad, la cifra era, si no estoy mal, como $8000. O sea, es muy alto eh, Boston si se quiere correr por caridad. Pero, pues bueno, si alguien quiere ayudar y tiene el dinero, pues ya lo saben también, es la manera en la que uno apoya, pero también pues tiene el cupo para correr estas Exacto. maratones. Entonces, Y bueno, ellos sí. tienen pues como o sea, las personas que van a correr pues por donación, pues los atienden súper bien, no es como que, ay, sí, pagaste y ya no, los acogen, los llevan, los muestran en la página, es súper interesante. Y, Bueno, por súper. ejemplo, te muestran dónde invierten el dinero, o sea, bien o mal acá en Colombia, se está viendo también un granito de arena de esa donación que esas personas hacen. Entonces, a mí me gustaría como que se diera a conocer más de eso, pero pues igual como Smile Train es tan grande y tiene el centro principal pues es en Estados Unidos, ellos también pues les ha faltado de pronto un poquito como hacer más publicidad, por así decirlo, en ese aspecto, Claro, más pero comunicación. exacto, Ujú. pero esa es una Em, forma. Esa es una de las formas. ¿Cómo le Sí, fue en su segundo ciclo de maratón? Porque la primera pues hizo el ciclo, pero no la corrió por un buen motivo, claramente. La sí. salud de Asier era muy importante. Pero en este segundo ciclo, ¿cómo le fue? Bueno, ya conocía pues cómo iba a ser la cosa. Sí, ya sabía cómo era la vuelta. Ya sabía Sí, de los fondos, ya sabía todo. ya sabía cómo la carga de carbohidratos, ya un poquito más consciente. Había que bajarle a los No, frijoles, al chicharrón, a la ay, arepita de sí. mote, al mondongo. Ay, te voy a decir la verdad, yo no, en ese sentido no me limito, De no me acuerdo. limito, Estoy de acuerdo con usted. pero Yo haría exactamente lo mismo. O sea, no, no hay no, forma de. Le voy a contar una infidencia. El día de Medellín, ajá, almorcé en el rancherito, pero ujú. pasé a Sancho Paisa por mi respectiva dosis de arepa de mote, de quesito, bueno.
O sea, No, eso también es carbohidrato. claro, son carbos, claro. Pero Sí. entonces lo curioso es que, claro, las arepitas de mote pues no duraron. Y yo dije, ¿será que de pronto no envían? Y pregunté, buenas, ¿cómo les van, Sacho Paisa? ¿Ustedes no envían a Bogotá? No, yo, qué lástima, porque no se consiguen en Bogotá unas arepas de mote. O sea, de Ah, verdad que es muy duro. O sea, yo soy de Bogotá, mi esposa es de Medellín, sí, mi sí. familia es de Manizales, pero a mí me encanta la comida de Antioquia. De verdad que, o sea, yo le decía a mi esposa en el matrimonio, en nuestro matrimonio, Ujú. una de las entraditas, mientras nos tomaban nosotros unas fotos, fue arepita de mote con chicharrón. Ay, qué rico. O sea, eso siempre cae bien, no importa. Sí, Siempre va a caer no. bien, no importa la hora, no importa si es Sí. desayuno, almuerzo, cena, no importa. Y yo creo que yo viviendo en Antioquia y entrenándome por una maratón, con esa cantidad de comida que hay alrededor, es muy duro. Mi admiración y respeto. Sí, ay no, yo de verdad no me limito. Sí me cuidé mucho, pues como por ejemplo, pues que un vinito o algo así, no. Aprender a decir que no, por lo menos pues durante el ciclo y más Son que los todo cuatro pues meses cuando del ya. no. No puedo Exacto. salir, no puedo estar, no puedo ir. Sí, total. Y el tiempo libre para mi familia únicamente y ya. Bueno, entonces este segundo ciclo me lo disfruté también mucho. Fue un poquito más duro porque como ya tenía un ciclo hecho, o sea, la exigencia era pues como un poquito más en el sentido en que podía dar más. Entonces se puso un poquito pesado, por así decirlo, pero también lo disfruté demasiado. ¿Con qué club Eh, entrena Doc? yo entreno con un grupo que se llama Threshold y yo estoy en el área de running. O sea, ellos Ujú, son un equipo de ciclismo, tienen área de triatlón y yo estoy en el de running, ujú. pero es virtual. Nosotros nos Ah, reunimos, nada, nosotros tenemos entrenador 24/7 por ujú. WhatsApp y él te manda la retroalimentación cada 8 días. Todo pues cargado a Training Peaks. Él te manda un Ujú, video de cómo estás, en qué debes mejorar. O sea, súper. todo ya se mide. A mí me impresiona la tecnología como ayuda a todo esto. Porque Ujú. yo no tengo tiempo de irme a correr con un club. Sí, no, es que es complicado. Por tiempo, no. Es No muy me. chévere. Es muy chévere, sobre todo porque no lo pude contar, pero mi experiencia en esta oportunidad en los 21K de Medellín fue espectacular. Corrí junto al amigo del esposo de mi hermana, Ujú. y que además me pareció, digamos que muy motivador porque él siempre había corrido a muy buenos ritmos, pero hace un tiempo tuvo un infarto y no Ah, había corrido después de eso. Y Medellín era su primera carrera, entonces me dijo, ¿en cuánto la va a hacer? Le dije, según mi coach, y si todo sale bien, 1 hora 58. Me dijo, listo, vámonos juntos. Y todo el camino estuve con él, con Armando. Todo el recorrido, toda la estrategia, toda fue con él. Y claro, es muy diferente cuando uno va al lado de otra persona. Es más, había el amigo o amigo de mi cuñado de un club donde entrenan en Salita aquí en Bogotá. ujú. Era como que íbamos Armando y yo adelante y creo que Cristian es el nombre, iba atrás. Una persona con la que nunca había corrido y nos encontramos y salimos los 21K, los tres en bloque y llegamos súper bien. Y Ujú. es muy chévere sobre todo porque en el último kilómetro le dije a Armando, vamos guerrero, vamos, allá era ese último kilómetro sobre todo de una persona que había tenido un infarto que le habían dicho que no podía volver a correr. Y lo hicimos en 1 hora 57, o sea, nos fue Súper muy bien, bien. nos fue muy Sí. bien. Entonces sí es muy chévere correr con alguien, pero entiendo lo que dice Carol y es que por tiempos de trabajo, pues no da, sobre todo es mamá, es esposa, tiene su trabajo en la fundación, pero también en su consultorio, entonces pues le toca entrenar a unos horarios en donde no puede compartir con otras personas. Exacto, sí. Y por ejemplo, los fondos, pues yo los hago los sábados o muy temprano, un domingo, o sea, en realidad me queda muy difícil, entonces conocí pues este equipo y me pareció muy interesante y de verdad que el trabajo de ellos es impecable. Y yo me quedo impresionada del compromiso, cada detalle súper bien planificado. Nosotros tenemos nutricionista, psicólogo deportivo, Wow, o sea, sí, es súper chévere, qué te lo juro chévere, que es súper qué chévere chévere, qué chévere eso. para esas personas que no tienen Ujú. como tiempo de ir a reunirse y ellos están en todo el mundo. ¿Puedes recordar el Tienen nombre, por favor? tres halls se llaman. Threshold, ok. ¿Y así los encuentran en redes sociales o cómo los encuentran? Sí, así tal cual, Ok, threshold. Threshold.
Ahí está, porque es una buena alternativa y sobre todo, porque lo hemos dicho varias veces, Carol, y es que también uno tiene que saber, hay que saber, si uno tiene que saber elegir, hablando de un montón de cosas, en qué momento cambiar de ritmo, Sí, en qué momento parar, en qué momento elegir los buenos tenis, también hay que saber elegir un buen entrenador. sí, Eso es fundamental, sobre todo para un ciclo de maratón. exacto, Ujú. así es. Entonces, Eso. entonces lo que hicieron ahí fue, dijeron, bueno, usted ya había hecho sus 4 meses, aquí le vamos a poner, a poner otro reto. Ajustar unos detalles. Vamos a mostrar unas cositas, a ver cómo le va. Sí. No, pero súper bien, de verdad que uno no se da cuenta de lo que el cuerpo es capaz de lograr y la mente. Impresionante. ¿Cuál fue el fondo más Uno, largo que hizo? bueno, en el primero hice, nosotros lo hacemos es por horas. Ajá. El Ah, primero perfecto. fue 3 horas 3 horas, que en son el primer como ciclo. 30 más o menos. Ese día hice 30, Ujú. sí. Y en este último era también 3 horas, pero debía ser más o menos 33 kilómetros. Pero salí como muy tarde, ese día no estaba bien, no sé, mi cuerpo no respondió, me fue súper mal. El fondo me tocó pararlo en las 2 horas 30, entonces me salieron 28 kilómetros. Resulta que me insolé y todo. Wow. Entonces creo que me iba a dar un golpe de calor y mi cuerpo dijo, para, Sí, es mejor. no, sí, o sea, hay que aprender a escuchar el cuerpo. Pero qué bueno ese golpe de calor por lo vivido este año en Berlín, que todo el mundo pensó que era frío y terminaron con un Sí, calor impresionante, ¿no? uy, eso fue impresionante, eso fue impresionante. Ah, bueno, para que terminemos el tema del fondo, yo llamé al profe y le dije, profe, no puedo, o sea, de verdad me dijo, no, tranquila, para, refrescate y ya, no pasa nada, todo está bien, el trabajo está hecho, por esto no va a pasar nada malo. Ujú. Listo, ya yo me fui para la casa, cuando llegué roja, y yo, ah, no, con razón, era de mi cuerpo diciéndome que ya no Claro. corrieras más, me estaban haciendo daño. Y ya bueno, corrí, yo también corrí en Medellín, corrí media maratón y ¿Y ya luego bien? viajamos. Sí, me fue súper bien. ¿Todavía Eh, colorado? No, no mentiras. No todo no, insolado allá. había sido 15 días antes, Yo entonces que ya soy estaba bien bien. blanco, a mí, o sea, yo soy blanco, 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 blanco. Y la verdad no quiero ser moreno, pero soy muy blanco y el sol me da muy duro. Yo sí voy embadurnado, bloqueador, hasta donde no Sí, más. sí, no, ese día es para eso están los fondos, para cometer errores, Claro. para Ujú. equivocarse, para aprender. Entonces ese día aprendí Y que me, no puedo salir tan tarde, que tengo echarme más bloqueador o ponerme uno más potente, porque estaba lloviendo ese día y yo dije, ay, no, me va a poner uno no tan fuerte, pues uno Ujú. tranquilito. No, la embarré totalmente, pero bueno, ya no me volvió a pasar. Obviamente Medellín no iba a ir a tope, era parte como del ciclo para llegar a Berlín. Sí, era un fondito, por así decirlo, Ujú. más o menos ajustando detalles para el pace de maratón. Eh, Se hizo un poquito difícil porque había mucha gente. No sé Sí, a ti cómo te fue con eso. sí, mucha gente y sobre Sí, todo que también, bueno, mis impresiones de Medellín este año quedaron pendientes, pero voy a revelarlas aquí rápidamente, ya que estoy hablando con una país orgullosa. La carrera es espectacular, pero tienen que mejorar varias cosas. Uno, la reclamada del kit, fue muy largo el tiempo, casi 40 no, minutos sí. recogiendo el kit. Sea para maratón o para media maratón, pues no justifica que dures tanto tiempo reclamando un kit. Yo ya había corrido y pues la vez pasada fue súper rápido. Por ejemplo, si cada vez hay más corredores, deberían abrir un día adicional para entregar kits. Así lo hace Bogotá. Bogotá tiene Ujú. jueves, viernes y sábado, porque saben que son 43.000 corredores. En 2 días no les da para entregar todo. Sí, La salida, como siempre, es espectacular, pólvora y demás, pero la de los corrales fue muy desordenado. A esa hora no se veía por dónde salir. Eh, Siento que ahí tienen por mejorar. Y también, que no tiene que ver con organización, pero sí con la ciudad, es que sí siento que sigue faltando gente en el recorrido. Si bien hay más, pero sigue faltando gente en el recorrido. No sé qué diga la doc. sí, a mí me pareció que hubo mucha gente. Sí, fue un poquito complejo el tema de la recogida del kit. Yo Sí, he corrido ya 2 veces en Medellín, pues Maratón Medellín, y no sé qué día pueda ser más fácil ir porque me parece que las 2 veces que he ido, que he escogido horarios súper diferentes, lo veo llenísimo. sí. Incluso el primer día tengo entendido que se fue el sistema temprano, entonces fue Sí, como eso me difícil. contaron, eso me contaron. Yo subí una historia y obviamente pues todo es por mejorar.
Y yo Sí, creo que, total. yo creo que las dos carreras más grandes que tiene Colombia son media maratón de Bogotá y la maratón de Medellín. Y obviamente, pues sí, habrán cosas que mejorar, sobre todo en eso, porque hoy es una experiencia, hoy todo es una experiencia, Doc. Y por Sí. ejemplo, si yo me gasto 40 minutos reclamando un kit y estoy de pie 40 minutos, hey, al otro día corro una maratón. Yo ni siquiera Ujú. pensaba en mis 21, pensaba en la gente que tenía que correr el otro día maratón. Yo estaba con Sí. mi sobrino menor que debutó en maratón, con Juan Diego, le fue muy bien. Y yo decía, no, eso es muy complicado, ¿cómo va a estar con unos 40 minutos de pie? Hay desorden, pero creo que bueno, tienen que estar esos. Para mí, por mejorar está la expo en cuanto al reclamada del kit y la salida del corral no está bien señalizado y uno camina demasiado para devolverse, o sea, y la entrada a los corrales es muy incómoda. Vi mucha gente caerse entrando Ay, sí. porque no caben. Entonces, sí creo que ahora también hay mucha gente siempre. La salida, hay Sí. demasiada gente. Sí. Los primeros kilómetros, pero así también en Bogotá. En los primeros 3 kilómetros en Bogotá no hay forma de uno sobrepasar, sino tiene que ir como medido y ya después sí tiene como empezar a buscar su pace. Pero no es tan fácil porque corre mucha gente. Y eso que las vías de Medellín son mucho más amplias. Sí, pero por ejemplo en Las Vegas se juntan Ah, maratón no. y media maratón. En Las Vegas Entonces, es una locura. Las Vegas me pareció una exacto. locura de subida y de bajada. Ahí es donde está el ambiente. Las Vegas es Sí, impresionante la cantidad de gente, los carteles, los avisos, los equipos de running. Es impresionante. Ahí hay un gran ambiente. sí, sino que también es mucha gente y ya uno como que, bueno, empieza a más bien a esquivar personas. Sí, 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 pero bueno, pero sí fue muy chévere. En mi Sí, no, experiencia la carrera es muy bonita. es muy bonita, pero sí, obviamente tienen que hacer esos ajustes porque la hidratación funciona muy bien, todo estuvo muy bien. La verdad es que Sí, eh, la llegada, la medalla de este año estuvo espectacular, muy y linda la súper bonita. medalla. En hidratación siempre se pasan porque siempre, la verdad, todo el recorrido hay hidratación y en la llegada, pues obviamente hay de todo, su bananito, agua, Sí, su bebida, Gatorade, bueno, pero bueno, sí tienen que revisar ese aspecto. Entonces, esos 21 fueron buscando el pace de Berlín. sí, ya era el último fondo, pero ya buscando el pace de Berlín para ajustar pues ya detalles, porque ya viajaba a los 8, pues a la semanita. Claro, a la semana viajaba. Sí. ¿Viajó con cuántos días de anterioridad? Bueno, en realidad viajamos el miércoles, este Ujú. miércoles. Casi 5 días antes de la carrera, más o menos. Sí, viajamos pues por temas de trabajo, no pudimos irnos antes, bueno, Ujú, venirnos antes. Viajamos el miércoles, viajábamos Medellín, Bogotá, Bogotá, Madrid, Madrid, Murcia, que es donde vive mi cuñado. Nos quedábamos ahí durmiendo, pues saludándolos y ya volábamos de allá de Murcia para acá, para Berlín. ujú. Entonces, bueno, eso fue, no te imaginas. Se atrasó el vuelo de Iberia 4 horas y media. Uf, uf, Entonces nosotros en El Dorado, espere y espere. Bueno, llegamos a Madrid, nos dejó el tren, porque como el no. vuelo se había retrasado. Claro, claro, claro. Se Y retrasa todo. Barajas estaba llenísimo, había demasiada gente, yo nunca había visto eso. Era muchísima gente, entonces nosotros llegó un momento que no sabíamos qué hacer. Se demoraron horrible con las maletas, bueno, todo un desastre en organización. Pero pasa que hubo unas manifestaciones, entonces retrasó todos los vuelos, retrasó mucha la gestión pues de las personas que recogen las maletas y las llevan a las bandas. Para coger taxis, buses, todo estaba súper colapsado. Entonces, bueno, son cosas que uno no puede controlar. Sí, sí, no hay Entonces, nada que bueno, hacer. sí, cogimos otro tren, ya llegamos pues donde mi cuñado, pues a visitar la familia, las niñas, todo, y ya luego volamos pues acá a Berlín y todo ya súper bien. ¿Qué tal la expo? ¿Qué tal la llegada a reclamar el Ay, kit? lo máximo. La energía, o sea, Berlín es muy lindo, estamos enamorados de Berlín, es muy organizado, todo funciona perfectamente. Entonces llegamos a la expo, fuimos el sábado, Ujú. súper bien, fluido todo. Yo estaba preocupada porque había escuchado en tus anteriores podcasts que la chaqueta se acababa muy rápido y yo, ay, no, se va a acabar y no la voy a comprar y yo me soñaba con la chaqueta. Pero cuando llegué no había un montón y fui el sábado como a las 3 de la tarde.
había un montón incluso, súper fluido, o sea, mucha gente, pero no, ¿me entiendes? O sea, todo fluía súper bien, no nos Ujú. demoramos más de 40 minutos ni reclamando el kit, ni comprando la chaqueta, ni mirando qué otras cosas habían. Ya cuando salimos, fuimos un ratico pues como a caminar, a almorzar y eso, y ya luego nos vinimos para el hotel pues a descansar. ¿El hotel lo ubicó cerca a la salida o a la llegada? No, cuando ya estábamos ubicando el hotel, ya Ujú. no había nada por esa zona. Pues nos habían Ah, recomendado Alexanderplatz, sí, es espectacular. pero Esa zona es sí, buenísima. sí, pero ya no Ujú. había nada y lo que había era súper costoso. Entonces, bueno, mi esposo, como te conté, se puso la 10 a buscar lugares. Entonces Sí. él me dijo, mira, este Mm. hotel está relativamente cerca, si no con transporte público llega súper rápido, si no en Uber, no pasa nada, esto, lo otro. Entonces nos estamos quedando en una zona que se llama Kudam. En Kudam es donde está en toda la calle de las compras. Exacto. Es que yo parezco, lo que pasa es que no he corrido Berlín, pero mi luna de miel fueron 5 días con mi esposa, que a ella le encantaba Berlín, caminando Berlín, Ujú. Ay, no. recorriendo Berlín. Por eso es que lo identifiqué de una. Excelente luna de Claro, miel. sí, en Kudam es la calle de las compras y es buenísimo. Hay una cantidad de centros comerciales. Exacto. Y pues acá el Ujú. transporte público funciona súper bien. Entonces, pues me demoré 20 minutos llegando. Wow, Y perfecto. las mismas personas de la maratón te llevan. O No, sea, cuando me monté al primer bus y habían pues, varios corredores, ya luego nos bajamos, las mismas personas lo llevan a uno a las estaciones. mm. Entonces fue súper fácil. Hay Ya, una experiencia, qué pena, Carol, muy linda. tranquilo. Y creo que fue parte de seguir este camino, ahora llamado cambio de ritmo. Y cuando estaba ahí en el amanecer en Medellín, y llevaba 2 días desempleado, miraba al lado y lado y veía, porque claro, llegué muy temprano por mi sobrino que debutaba de maratón y Ujú. pues digamos que tenía el corazón a mil por él, porque esperaba que todo le fuera muy bien, pero cuando empiezo a ver a la gente llorando, dándose la bendición, calentando, esa escena es inolvidable. Igual que la escena, me imagino que usted puede sentir saliendo del hotel, montándose al bus, viendo que va un montón de gente también a cumplir el mismo objetivo. Y ahí dije, vale la pena continuar. Por estas personas que están aquí, por lo que siento cada vez que me paro en una salida, vale la pena continuar. Y yo creo que, no sé, no es porque seamos corredores, pero cuando uno ve a otra persona en la calle, uno dice, uy, debe ir a un pace de 5:30 o ya va terminando. En fin, y aquí pasa lo mismo. Primero que montarse ese bus y ver un montón de gente es impresionante. Además, en este caso, Berlín, que la corren de diferentes lugares del mundo. Sí, ay no, a mí me encantó de verdad que ver tantas personas de tantos lugares, tantas edades, hombres, mujeres, y todo el mundo con esa sonrisa y los ojos aguados, me pareció brutal. ¿A qué hora Como salía al, la carrera? bueno, yo salí a las 9:40, 9:30. 9:30 de la mañana. Sí, Ujú. yo salí relativamente temprano, pero ya se sentía un fogaje desde que estaba en el corral. Era impresionante. El calor yo nunca había sentido tanto calor en mi vida. Y eso pues que Miami es súper caliente, pero Y eso de que se pronto había estaba, insolado, ¿no? Y eso que se sí, había total, insolado en total. Pero es que la mente es muy poderosa. Yo claro. estaba preparada para correr con frío. Ujú. Entonces, no, resulta que fue el calor más imponente, pero no nada, tocaba disfrutarlo porque no nos podemos dejar amedrentar por el calor. Y quizás ese fondo en el que me insolé me preparó para esto. Claro, claro. Carol, yo sé que en la primera maratón no hay un tiempo. La primera maratón, el reto es terminarla, terminar bien. Pero Sí, obviamente, pues con un entrenador se establecen pues, ciertos tiempos. ¿Cuál sí. era, cuál era el plan de carrera para Berlín? Bueno, el plan de carrera era terminarlo en 3:26. ¿Así de rápido? ¿3:26? Sí, sí, ¡Wow! pero lo terminamos en 4:04. Hasta el Bueno, kilómetro 5 iba todo súper bien, pero ya me empecé a sentir muy incómoda con el tema del calor. Yo llevaba mi propia hidratación, ujú. pero pues cuando uno está tan
como dicen vulgarmente, recalentado. Claro. Hay que parar, enfriarse, echarse agüita encima, continuar. Y mi propia hidratación ya estaba caliente, pues porque mi cuerpo la calienta, aunque uno está preparado pues para eso, pero yo dije, no, calma, vamos a hacer todo con paciencia, con calma, tienes que cuidarte, no podemos dejar que nos vaya a dar nada con este calor. En cada punto de hidratación paraba, tomaba agua y me echaba. Entonces eso me fue bajando mucho el ritmo. Pero se le disfrutó, que es lo importante. Bueno, No, es que eso fue lo que más me encantó, porque es que, como me decía otra amiga, maratón pone a cada uno en su lugar y así usted la planee, siempre va a haber una cosa que te lleve a vivir otra experiencia. En este caso, como te digo, el fondo me preparó para esto porque ya empecé a reconocer las señales y yo dije, no, algo tiene que cambiar para que me lo pueda disfrutar, si no, no lo hubiera disfrutado. Al final ni cuenta me di, pues, cómo iba, ni en qué iba, sino que cuando ya, bueno, creo que me adelanté mucho, porque sí quiero contarte un pedacito muy importante. de la salida cuando suena Sí, Sirius, la canción sí, de Alan Parsons Project. Yo escucho esa canción y me dan ganas de llorar. sí, es súper chévere, de verdad que esa salida es muy Uf. imponente Y creo que y la tú ponen verás, cada vez que sale la gente, ¿cierto? O sea, sigue sonando. sí, Ujú, sí, sigue sonando, incluso ponen también reggaetón, pues ponen muchas cosas antes de, pero ujú. sí, la ponen pues, la ponen varias veces, o por lo menos a mí también me tocó. ¿Qué tal el No ambiente sé, en el corral antes de salir con la gente a los lados? como te dije, vi muchas personas con los ojos aguados, Ujú. se les veía como esos nervios, el corazón a mil, de muchas partes del mundo, porque puedes escuchar todos los idiomas, Sí. escuchando a la gente hablando a tu Y uno, alrededor. yes, yes, yes. Sí, sí. No, yo soy bajita, yo Ajá. mido 1,55 y yo veía a Ujú. todo el mundo gigante y yo, Claro, Dios en ese mío, soy corral. una hormiga en este montón de personas. Que no me van a Pero tumbar, que no me van a tumbar, que no me van a tumbar. sí, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Eso es un monstruo. Ujú. Pero no, súper bien. Ya cuando salimos, la energía cambia totalmente, tu corazón ya se regula y empiezas a ver, a mirar, porque es que hay que ver, hay que mirar todo alrededor, los árboles, las casas, las personas. De verdad que el ambiente es espectacular. Yo me quedo impresionada. O sea, los alemanes tienen fama de ser muy fríos, Sí, pero 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 en este momento ellos se les olvida eso. De verdad que son, a mí, yo escuchaba que me decían Carol todo el tiempo, Carol, Carol, y se toman el trabajo de hablarte por lo menos en inglés. Entonces me parece muy bonito eso, o sea, de están los, muy apropiados de esta maratón y les gusta y y aparte de la maratón de los países de Europa, pues los oyentes saben, no lo digo por chicanear, pero siempre en enero me voy de viaje con mi esposa, he estado en varios países de Europa. Tal vez de los más amables son los alemanes. Tienen fama de no, pero son muy amables. sí, Igual que los italianos, también son amables. Hay otros lugares donde son más toscos, pero, pero acá es muy diferente el ambiente y sobre todo porque lo que cuenta toda la gente que la ha corrido es que durante todo el recorrido hay gente, sí, todo el recorrido desde el kilómetro 1 hasta el final. hasta el final. Bueno, Y si hay lugares en silencio, pero hay gente, pero claro, muy poquitos, pero siempre hay gente. Aquí hay algo siempre hay gente. clave y es que como todo en la vida, y curiosamente, llegó un cambio de ritmo. Llegó el cambio del ritmo al kilómetro 5. ¿Qué pasó ahí? Como te dije, Usted salió a toda y dijo, uy, no, aquí hay que bajarle. sí, total, literal, dije, me tengo que enfriar, estoy muy caliente, el corazón estaba fuera pues del rango que debía y yo soy muy cuidadosa con eso, pues tengo 2 hijos. Ujú. Entonces dije, no, estrategia, enfriarme. Ya ahí fue donde empecé, pues que te conté a ponerme agua en la cabeza y en el cuerpo, pues para irme regulando. Y dije, vamos a bajarle para que el corazón se vaya regulando y normalizando. Y como de más o menos por ahí en el kilómetro 18, empieza la cabeza a decirme, ¿qué estás haciendo? Todo lo que falta, en qué te metiste, Mm. tú tienes 40 años, ¿qué son estas locuras? Entonces en esas cogí el teléfono y vi que mi esposo me mandó un mensaje, estoy en el kilómetro 20, después pues como entre el kilómetro 20 y 21 y me Yo lo mandó un vi, video de yo lo vi. dónde Él estaba. estaba ahí con un coche con su hijo, ¿no? Sí, Sí. entonces yo dije, ay, ya yo llego a llegar, entonces ya me apuré, literal paré, empecé a caminar a buscarlos. Cuando los Ujú. vi,
te lo juro que es como si me hubiera acabado de levantar y hubiera empezado una nueva carrera. Como si le hubieran dado 10 geles. Sí, impresionante, Ujú. impresionante. Eso fue lo más, no, yo nunca había sentido eso. Entonces ahí es donde muchas cosas cobran sentido. Quizá mi primera maratón yo la tenía que vivir así y no en Cali sola con mi esposo o en Cali sola. Ujú. Sí, no solo, En- creo que sola no hubiera tenido el mismo sentido. sí, exacto. Mm. Entonces eso fue, no, te lo juro, como si me hubiera acabado de levantar y hubiera empezado a entrenar. Ujú. Ese Y era el ya bueno, kilómetro 20, o sea, era la mitad. la mitad sí. Ujú. Con decir, Todo el tiempo hizo calor. uff, no, desde el corral, como te dije, Ah, se sentía el fogaje ujú. impresionante. Yo me empinaba como para respirar un poquito porque las personas son muy altas. Entonces yo dije, Dios Claro, mío, era me estoy peor. ahogando Y acá. no le dejaban Sí, aire. exacto. Sí, y no, Mm. es muy gracioso, pero de verdad sí me sentía, quizá eran los nervios pues lo que me hacían sentir así. Pero bueno, Ujú. todo el tiempo hizo calor desde el kilómetro 1 hasta el final. Ya cuando terminé empezó a llover un poquito, pero no, eso fue una lluvia de 3 segundos y otra vez sí empezó a hacer calor. Ujú. Pero se pusieron la 10 con los puestos de hidratación. Estaban programados más o menos cada 5 kilómetros y los pusieron más seguidos, más o menos cada 3. Ujú. Y también pusieron mangueritas pues para que uno se refrescara. También las pusieron más o menos cada 7 Ahí kilómetros. es cuando uno dice, es una mayor, ¿no? O sea, Sí, total. sí, sí, sí. No, y Porque, ellos mandan, pues uno baja una aplicación que pues es de la maratón y ellos te mandan cada rato mensajes. Y decía, el clima está va a estar más caliente de lo esperado, ah, por favor cuídate, mm, no te descuides por cumplir un objetivo, hidrátate siempre súper bien. Hubo mucha gente desmayada. claro, el golpe de calor. Mm. Sí, porque pues no todo el mundo, es que no, yo no estoy acostumbrada, que vengo de un país pues con un clima muy variable pero Ujú. agradable. No, a mí me pegó durísimo. Yo Ujú. creo que tiene uno que vivir en Cartagena o en Barranquilla para Para aguantarlo. adaptarse. Sí. ¿Sufrió muro, el llamado muro o no? ¿O su muro fue antes del 20, antes de llegar a ver a su familia? No, el antes del 20 fue más algo mental, Ujú. como que como yo lo llamaba el monstruo, pero en el buen sentido, Ajá. enfrentarme al monstruo. Entonces me empecé a autosabotear. Entonces, pero el llamado muro no, nunca ¿No? lo sentí. En realidad jamás lo sentí. Yo fui muy juiciosa con la estrategia de nutrición. Ujú. Cada media hora tenía el gel y me llevé uno extra por si las moscas. Pastillas de sal, sobre todo. También, Ujú. sí, sí, no, yo con eso soy súper juiciosa y súper rigurosa y todo lo llevé pues súper bien. Y lo llevé a cabo perfecto. Llegué sin nada, sin ninguna pastilla de sal y sin ningún gel y sin agua. Y ese estómago moviéndose para lado y lado, sintiendo uno todos esos geles, Sí, es Gatorade. incómodo, es muy incómodo. Sí. Yo había entrenado eso, he entrenado tomar gel cada media hora, pero obviamente no la cantidad pues que me iba a tomar en la maratón. Pero sí, al final uno siente que el estómago se le va como cerrando y de hecho pues yo como bastante Ujú. y entre ayer y hoy se me ha bajado mucho el apetito. Esperemos que ya mañana sea mejor. Le iba a preguntar, ¿cómo le fue con el desayuno? ¿Qué desayunó? Bueno, en el hotel, no es Ujú. que eso es maravilloso. A pesar que el hotel no estuviera cerca pues de la salida, ni de la llegada, ni nada de eso, o sea, pusieron el desayuno desde las 6 de la mañana. Perfecto, claro, porque saben que hay mucho corredor. Exacto. Ujú. Entonces, yo entrené mi desayuno, queso, pan y mermelada, Queso, pan, ¿queso de cuál? ¿Queso cualquiera? cualquiera, Ok. como cualquiera. Ujú. Entonces fui pues al desayuno, pero esta vez sí cogí huevos también, huevo, queso, pan y mermelada, con jugo y café. 2 horas antes de, 2 horas y media antes pues de lo que teníamos previsto salir. Ujú. Y ya antes de salir, 20 minuticos, me tomé un gel. Ya, perfecto. Sí, Y le funcionó muy bien. sí, gracias a Em, Dios. Algo muy interesante de los videos que he visto de muchos colombianos es la cantidad de colombianos animando, ¿no? Mucha gente de Colombia, Sabes que yo no vi tanta. ¿no? No, yo esperaba ver más. Pero yo sí vi, ¿a quién fue que le vi? Creo que fue a Patas Peludas, que había mucha gente con banderas de Colombia.
Bueno, quizá, no, yo, pues, o sea, vi más o menos, Ujú. lo que pasa es que, sabes que hay mucha colonia mexicana acá. Ah, perfecto, mucho Entonces mexicano. quizá llama más la atención ver eso, porque yo escuchaba cada rato, vamos México, esto, lo otro. Y sí, Ujú. obviamente vi colombianos y eso, pero me pareció más abundante pues Los esa, mexicanos, sí, mucho. Carol, yo sé que decía usted ahora que no, pues obviamente en su mente no está cuando está corriendo el tema de los niños, pero de los niños con los que trabaja, pero aparecen en esos momentos duros, de pronto apareció alguna imagen en estos 42 kilómetros. Sí, claro, Mm. sí, porque estaba muy pendiente, o sea, a mí me gusta contarle a mis pacientes que corro porque hay algunos que practican atletismo. Y yo, ay, yo también corro, a mí me encanta, pero entonces yo soy, pues yo no corro así como tú, porque tú eres súper teso, pues me les meto por ese lado. O Ujú. cuando montan bici también les cuento, entonces a mí me gusta porque llego y les voy a contar. Y tengo incluso pacientes que son atletas que entran en categoría de paralímpicos, entonces nadan o corren o montan bici, entonces yo les comparto mucho eso. Y claro que si en algún momento de la maratón dije, ay, se van a poner muy felices estos niños cuando les cuente en qué estoy, cuando les muestre la foto con la medalla y eso. Sobre, Algunos to- me llevan hasta las medallas, es que son hermosos, de verdad. sobre todo cuando lo que dice todo el mundo es que cuando ya van llegando y ven la famosa puerta de Brandenburgo. Yo estaba preparada psicológicamente para que esa puerta estuviera, o sea, la meta estuviera más lejos de la meta, ¿sí De me la puerta. entiendes? Ajá. Exacto. Sí. Para mí fue lo más lejos, Sí, porque ya ¿no? después del 38 yo dije, ay no, ya quiero terminar. Claro, y ve la puerta y dijo, ya llegué. No, señora, todavía falta. No, yo sabía que ya, porque yo había escuchado en tus podcasts, no, va a faltar mucho, o sea, eso es una mentira, todavía falta, Ah, pues esa puerta es fenomenal. que es demasiado imponente, Mm. es muy imponente, es que demasiado, o sea, es súper recomendado Berlín, de verdad. Si a tú que la quieres correr en algún momento, lo peor que puede pasar es que pase. Entonces, inscríbete en la lotería. Ya después miras cómo puedes hacer. Ay, ay, ay. Pues no, Doc, gracias mil por el tiempo. Gracias por la experiencia. Felicitaciones por su primera maratón, por el trabajo que hace. Y bienvenida aquí siempre a Cambio de Ritmo. Ay, no, Jorge, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de contar un poquito de la historia de mi vida, de lo que hago pues con mi familia, con los niños con los que trabajo, poder hablar un poquito de Smile Train, poder contarles un poquito de mi experiencia, que pueda mostrarle a la gente que con disciplina se pueden lograr muchas cosas y que se enamoren de este deporte, más allá de tiempos, del ego de muchas personas. Vi muchas personas retiradas ayer y yo decía, ay no, ¿por qué? Pues logro entender, quizás son atletas pues de alto rendimiento o pues, de pronto es muy fácil para ellos desplazarse hasta acá para poder hacer una carrera, pero es el ambiente, disfrutar cada momento, cada sensación, es indescriptible, o sea, de verdad que qué sensación tan maravillosa. Si quieres financiar este podcast, te invito a realizar tu aporte en la Baki Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Hasta aquí llega el episodio número 1 de Cambio de Ritmo. Siempre me despido con una frase. La frase de hoy es, si no apuestas por ti cada día, nadie lo hará. La fe en uno mismo no tiene días libres. Les recuerdo algo importante y es que por favor vayan a los perfiles, vayan a Spotify, califíquenlo y suscríbanse, porque cada vez que usted se suscribe le va a llegar una notificación que le indica que el episodio va a estar disponible. Es fundamental el apoyo de ustedes, así que en este primer episodio en todas las plataformas, sobre todo en Spotify, suscríbanse, califíquenlo y obviamente atentos. También recordarles que en mi perfil de Instagram van a encontrar el link de la Baki para que ustedes puedan hacer su aporte para financiar
este podcast llamado Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Y recuerda, no corres solo. Cada paso deja una huella y cada zancada construye una historia. No lo olvides. ¡A correr! Cambio de ritmo. Historias que corren contigo.